La Defensoría del Pueblo reaccionó hoy ante la propuesta de la Corte Constitucional de modificar parcialmente la norma que despenaliza el aborto y limitar el tiempo para solicitar el procedimiento. Una ponencia de la magistrada Cristina Parro tiene la despenalización del aborto nuevamente en el ojo del huracán. La jurista propuso que solamente hasta la semana 24 de embarazo las mujeres puedan practicar el aborto dentro de las 3 causales contempladas, es decir, riesgo para la vida de la madre, malformación del feto o porque el bebé es producto de una violación. Para la Defensoría del Pueblo es claro que una modificación de esa norma iría en detrimento del ejercicio de los derechos. Nos permitimos hacerle un llamado a la Corte para que la decisión quede como venía desde el 2006. Porque eso es una decisión que fue garantista y humanista, lo que le va a permitir a las mujeres seguir decidiendo sus propios asuntos. La próxima semana la Corte deberá tomar una decisión para resolver una tutela interpuesta por una mujer con 26 semanas de embarazo que pide la interrupción por malformación del feto. Hay tema sensible y Mauricio, porque pues es un tema que vincula muchas cosas que dividen a las personas, entre ellas las consideraciones religiosas, por mencionar alguna de ellas, entran allí también las consideraciones de la ciencia, de la medicina, y hay que sumarle a todo este panorama complicado ya por naturaleza y de por sí, pues el hecho de aquí lo que se busca es modificar algo que ya se había legislado y eso hace que sea todavía mucho más complicado. Que había sido establecido por la misma Corte Constitucional. Claro, la misma Corte ahora está revisando algo que ya había dicho. Hace 12 años, en el año 2006, se promulgó aquella famosísima sentencia que despenaliza el aborto en 3 casos: cuando la mujer ha sido violada, cuando la vida de la mujer corre riesgo y cuando se anticipa o se vislumbra una malformación del feto que puede poner en riesgo la misma vida del bebé. En esos 3 casos se despenaliza el aborto en Colombia hoy sin límite de tiempo, es decir, el aborto se puede hacer en las primeras semanas, en las que siguen y en las de más allá, siempre que se cumplan esas 3 causales. Ojo a lo siguiente. No obstante haber cumplido 12 años de esa sentencia, ha sido dificilísimo la aplicación de la sentencia. Hay fundaciones que calculan que en Colombia se aplican 400.000 abortos al año, 400.000, de los cuales, por la vía legal, perdón, solamente 322 en el último año. Eso quiere decir un índice de aplicación bajitico respecto a la cantidad de abortos ilegales. ¿Eso qué quiere decir? Que en la práctica el problema no está en la norma y en la ley y en la sentencia, lo que dijo la Corte Constitucional, sino en que sigue habiendo grandes obstáculos para que las mujeres puedan ejercer sus derechos a decidir sobre su propio cuerpo y sobre su propio futuro cuando se dan esas 3 condiciones. Y eso significa que hay entidades prestadoras de servicios de salud que le ponen problema, otras que tienen un enredo por aquí, un médico que alega objeción de conciencia y así no han podido avanzar. Mientras tanto, hay esta ponencia que mañana se va a discutir y que todavía no se anticipa si va a terminar triunfando o no, de la doctora Pardo, en la cual dice: además de esos 3 principios, hay que limitar el tiempo, es decir, que solo se puedan aplicar bajo esos 3 principios despenalizados, en esas 3 circunstancias despenalizadas, pero hasta la semana 24. De la semana 24 en adelante no se podría. Vamos a ver qué termina diciendo la Corte, porque como dice Paula, eso ya era jurisprudencia de la Corte, ya había sido decidido por la Corte con una lógica, y es que hay casos de riesgo de la vida de la madre, de riesgo de la vida del feto y de violación. Eso no tiene por ningún lado las tales 24 semanas en los cuales se despenaliza. Aquí se metería un concepto totalmente distinto, que es otro que también hace carrera en el mundo y totalmente respetable, que dice que antes de cierta edad el feto no tiene su condición y su sistema nervioso desarrollado para considerar que sufriría en un caso de aborto, y que después de esos 24 semanas sí. 2 conceptos totalmente distintos. La Corte legisló sobre uno, la Corte dictaminó sobre uno hace ya 12 años y ahora tratan de meter otro transversalmente, respetable, pero en otra clase de discusión. Vamos a ver si los magistrados piensan lo mismo y mañana a esta hora estamos anunciándoles a ustedes o que se conserva el principio constitucional como existe o que se restringe como lo propone la magistrada Pardo.